Buenos días, mi nombre es Henry Raúl González Brito, soy director de Seguridad Informática de la UCI y en el día de hoy estaremos tratando el tema del análisis de las principales amenazas cibernéticas en el ecosistema de las criptomonedas. Les agradezco a todos ustedes la participación en dicha conferencia. Debemos decir que las criptomonedas se han consolidado como un actor clave en el sistema financiero global, impulsada por la adopción masiva y la integración institucional. Han surgido nuevos productos financieros y regulaciones emergentes que hacen más fácil la adopción por parte de las personas de las criptomonedas. Y por supuesto, este auge ha transformado y sigue transformando la economía mundial, redefiniendo la forma de gestionar y transferir valor. Algunos datos así lo atestiguan. Por ejemplo, debemos decir que ya más de 560 millones de personas son usuarios de las criptomonedas. Hay una participación institucional en aumento. El índice de transacciones en este ecosistema se incrementa cada día y los usuarios están motivados sobre todo por el potencial valor de las criptomonedas en un futuro, además porque es una plataforma descentralizada y también por la velocidad de las transacciones. Además hay que decir que los países de ingreso bajo y medio son los países que están liderando esta adopción y que las proyecciones que existen de la adopción de las criptomonedas son semejantes a las proyecciones que se habían establecido cuando se inició el desarrollo del Internet. Por tanto, es un desarrollo muy prometedor. Quizás la noticia más reciente y que evidencia mejor esta adopción es la que se produjo este año cuando se informó que Estados Unidos iba a crear una reserva estratégica de criptoactivos basados sobre todo en Bitcoin. Por supuesto, como toda tecnología emergente, las criptomonedas también están sujetas a diferentes amenazas cibernéticas, no solamente aquellas amenazas cibernéticas que afectan a otras tecnologías en sentido general, sino aquellas dirigidas específicamente hacia ellas. Y es donde me gustaría centrar la conferencia de hoy. Debemos decir, por ejemplo, para evidenciar un poco este contexto, que en los primeros 3 meses de 2025 se sufrieron pérdidas de un total de más de 2.250 millones de dólares y esto es superior a todas las pérdidas que se produjeron en el año 2024. Por tanto, estamos viendo que los temas de las amenazas cibernéticas en este contexto no es una cuestión que se mantenga estable o que vaya disminuyendo, sino que todo lo contrario, va en aumento. Alrededor de 1.630 millones de estas pérdidas fue por fallo en los controles de acceso. O sea, estamos hablando que los administradores, los desarrolladores, las personas que tienen que ver con la administración de estas tecnologías no supieron aplicar los controles adecuados para protegerlas. Y hay que decir que los incidentes, por tanto, se deben cada vez más a errores operativos y humanos. Incluso los actores más consolidados del ecosistema, tanto descentralizados como centralizados, han sido vulnerables ante fallas de permiso, deficiencias en los procesos internos y técnicas de ingeniería social. Esto resume en pocas palabras diferentes reportes que a lo largo de los últimos tiempos se han venido emitiendo por diferentes entidades y empresas a nivel global. Esos son los ataques a las plataformas de intercambio. Estas plataformas concentran grandes volúmenes de activos, lo que las convierten en objetivos prioritarios. Por ejemplo, se han evidenciado ataques como Ronin Network, donde se produjo un robo de más de 615 millones de dólares mediante claves privadas robadas. Otro incidente estuvo dado por el Exchange Poly Network, donde a través de la explotación de vulnerabilidades en el software que administraba esta plataforma, lograron sustraer más de 611 millones de dólares. Y además las empresas FTX y Binance, donde han recibido ataques a lo largo del tiempo que resultaban en pérdidas de cientos de millones de dólares y pusieron en jaque la confianza en el sector. Estas plataformas básicamente lo que hacen son intermediarias entre los usuarios normales
y las cadenas de blockchain de las respectivas criptomonedas. ¿Cuáles son los vectores de ataque en estas plataformas? Bueno, en primer lugar, los ataques directos a la infraestructura de estas empresas, pero también el robo de contraseña y los accesos no autorizados a las mismas. Además, la exposición de datos personales sensibles, porque hay que decir que cuando hay un ataque a estas plataformas, además del robo de los criptoactivos, también se expone la información personal de los usuarios que están inscritos en estas plataformas. Además, también se puede producir una quiebra o cierre de la plataforma de intercambio y por tanto el resto de los usuarios pierde el dinero que ya invirtieron en la misma. Además, la falta de transparencia y regulación en el trabajo de estas, la concentración de liquidez en pocos exchanges, lo que produce que puedan manipular el mercado en ocasiones a su merced, y además riesgos en las plataformas de intercambio que no validan los datos de los usuarios. O sea, son plataformas de intercambio que permiten a los usuarios crearse cuentas, hacer operaciones, pero no tienen un mecanismo para validar que detrás de ese usuario hay una persona real y no hay un atacante simulando ser una determinada persona. Cuestión que por supuesto pone en riesgo la privacidad de los datos y la suplantación de los usuarios de la misma. Bueno, otro tipo de ataque que se produce mucho en el ecosistema de las criptomonedas son los ataques a los puentes entre blockchain. ¿Qué cosa es un puente de blockchain? Bueno, los puentes entre blockchain no son más que los protocolos que permiten transferir activos y datos entre diferentes redes de criptomonedas. Como ustedes conocen, hay miles de criptomonedas a nivel internacional y que, por supuesto, los usuarios de estas criptomonedas en ocasiones necesitan intercambiar criptomonedas por otras y esto, por supuesto, se hace a través de estos puentes. Un poco, como decimos acá en Cuba, una pasarela, ¿no? Que se establece entre estas, estas blockchain de las criptomonedas. Y por supuesto, estos protocolos son vulnerables porque la complejidad técnica para su funcionamiento es alta, ya que depende de diversos protocolos, diversos mecanismos de seguridad y que cada uno de esos aspectos puede tener en la conexión con otra, pueden tener vulnerabilidades. Además están los temas de gestión de las claves, ya que estas operaciones a menudo dependen de claves privadas o firmas multifirmas para autorizar esas transferencias, lo que puede ser explotada si se comprometen estas claves. Por supuesto, ¿qué ocurre? Que estas claves tienen que transmitirse en algún momento y los atacantes se aprovechan de esa necesidad de transferencia para interceptarla y sustraerla. Y además los contratos inteligentes que gestionan estos puentes pueden contener errores o vulnerabilidades que los atacantes aprovechan. ¿Cuáles son los principales vectores de ataque? Bueno, en primer lugar, la explotación de vulnerabilidades en los códigos de los puentes, también el robo de claves privadas a través de las transferencias que se producen, los ataques de firma múltiple, ya que un atacante puede comprometer la mayoría de las claves en un esquema multifirma y esto les puede permitir tomar el control del puente y mover los activos a su favor. Y bueno, aquí les pongo algunos ejemplos donde estos ataques han significado en pérdidas de cientos de millones de dólares en diferentes años. Otra amenaza que se produce en este ecosistema son los ataques a los monederos o wallets. Los monederos digitales no son más que aplicaciones o dispositivos que almacenan las claves privadas necesarias para acceder y gestionar a las criptomonedas. Y debido a que controlan el acceso directo a los fondos, son uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Hay que tener en cuenta que, por supuesto, como estos criptoactivos dependen del uso de claves privadas por parte de los usuarios para su acceso y estos monederos son los que controlan estas claves, por supuesto, los atacantes van a ir directo a tratar de comprometer este tipo de aplicación. ¿Cuáles son los principales vectores de ataque? Bueno, en primer lugar el phishing, que lo trataremos un poco más adelante.
El malware e Infostel, o sea, son malware que se dedican a robar información sensible y dentro de esa información sensible son datos de los usuarios, contraseñas, credenciales de acceso al monedero digital. También los ataques a los monederos calientes. Aquí hay que decir que cuando se habla de monederos calientes estamos hablando de aplicaciones que están conectadas a Internet. Estamos hablando, por ejemplo, de una aplicación que se instala en el sistema operativo, que se instala en el teléfono móvil, porque hay también monederos fríos, que son aquellos dispositivos que se conectan en el momento de que se va a hacer el uso de las operaciones de las criptomonedas y después se retiran del dispositivo. Por tanto, se le llama frío porque no están permanentemente conectados a Internet. Hay que decir que estos dispositivos no son, digámoslo así, baratos, o sea, cuestan decenas de dólares estos dispositivos que se les llama monederos fríos. Además tenemos los robos de claves privadas, la semilla. Siempre cuando se va a crear un monedero se generan determinadas claves para que si hay alguna pérdida también se pueda recuperar. Y muchas veces los usuarios no tienen cuidado y no la gestionan de manera adecuada. Otro elemento son los ataques por ingeniería social, que eso lo hablaremos también más adelante. Y además la explotación de monederos multifirma, ya que puede existir un monedero que maneje varias firmas que pueden a su vez ser afectadas. Y bueno, otro elemento muy importante que acabamos de mencionar es el phishing e ingeniería social. Y hay que decir que cuando uno sigue las noticias a lo largo del tiempo de los principales ataques, incidentes que han ocurrido y siguen ocurriendo en el ecosistema de la criptomoneda, el phishing y la ingeniería social, sin lugar a dudas, está en la mayoría de los vectores de ataque de esos incidentes. El phishing no es más que una técnica de engaño donde los atacantes se hacen pasar por entidades o servicios legítimos para robar información sensible, claves privadas, frases semilla o credenciales de acceso. Y por supuesto la ingeniería social muy relacionada con el phishing no es más que el arte de manipular a las personas para que realicen acciones o divulguen información confidencial, explotando la confianza, el miedo o la urgencia. Aquí vemos algunas de las manifestaciones de estas amenazas. Bueno, en primer lugar, los correos electrónicos falsos, que por supuesto ya todos estamos relacionados con ese tipo de amenaza. También el phishing en redes sociales y mensajería, cuando aparecen anuncios que son demasiado buenos, como se dice, demasiado buenos para ser verdad. Que dice, bueno, aquí si le da clic, aquí va a obtener una promoción o va a ganar un iPhone por $1 o cuestiones así que aparecen con frecuencia en las redes sociales y cuestiones relacionadas. También la urgencia o amenaza en este punto es cuando nos llega correo que supuestamente es el soporte técnico, es un empleado o algo así que nos dice que si no hacemos determinada operación nos van a cerrar la cuenta. También ocurre, y no es caso aislado, cuando se producen páginas web clonadas, donde tratan de suplantar la página original, el portal original, por otro para que los usuarios entren ahí sus credenciales y a partir de ahí los atacantes ya con esas credenciales se hacen pasar por estos usuarios en el portal original. Y también, por supuesto, los mensajes de soporte falso, donde alguien se hace pasar por el soporte de un exchange y pide datos personales o claves. Y también, como les decía, muy asociado también a phishing en redes sociales y mensajería, son las promesas y sorteos de inversiones que supuestamente por poco dinero que invierte el usuario va a obtener unas ganancias extraordinarias. O sea, son diferentes mecanismos de phishing, de ingeniería social, que tratan de engañar al usuario. Y dicho así, en este contexto parece algo muy evidente que nadie nunca eh, podría morder, como se dice, ¿no? En ser enganchado por un engaño de este tipo, pero la realidad es muy diferente.
La realidad es que hay muchos usuarios que caen en estos tipos de engaños, de estafas, y desde el punto de vista, digámoslo así, técnico, no se afecta a la aplicación, pero sí desde el punto de vista social, humano, se afecta. Como dicen algunos investigadores, lo que se hackea es el sistema operativo humano y no, la infraestructura tecnológica de estas plataformas. Bueno, otra amenaza muy recurrente es el malware y el robo de credencial. El malware eh, son todas aquellas familias de programas malignos o dañinos, como también se le conoce, donde están el virus, los gusanos, los rootkit, los hardware y así un conjunto de familias de malware que desafortunadamente conocemos que vienen desde hace muchas décadas atrás. Pero también ya existe malware dirigido precisamente al ecosistema de las criptomonedas y que abarca diversas amenazas diseñadas sobre todo para robar los fondos, las credenciales o aprovechar los recursos informáticos sin el consentimiento de los usuarios. Vamos a ver cuáles son los principales tipos de malware. Bueno, en primer lugar, los troyanos y malware de robo de credenciales. Estamos hablando de malware que se camufla dentro de un programa aparentemente útil, juegos, incluso se han reportado hasta linternas para aplicaciones móviles y demás, que dentro viene ese malware que tiene como objetivo estar espiando, estar robando la información de los usuarios para hacer determinados comportamientos dañinos en estas plataformas. Además, malware de Clipper, donde este malware lo que hace es que cuando un usuario copia información, dirección del monedero donde va a hacer una transferencia, bueno, este malware sustituye el código copiado por el usuario por la billetera de los atacantes. Entonces, cuando el usuario pone ese dato, piensa que está transfiriendo a una cuenta cuando en realidad el malware le cambia ese valor. Otros elementos asociados a los ataques de intermediario y redirección de tráfico que ocurren con frecuencia, incluso afectando, impersonando servidores de DNS y de otro tipo. Y además hay que decir, y lo señalo de otro color, lo señalo en azul, otros tipos de malware que se aprovechan del ecosistema de las criptomonedas. Y aquí estamos hablando del ransomware criptográfico. ¿Qué cosa es un ransomware? Ransomware es un malware que infecta los dispositivos del usuario, cifra la información y pide un rescate para supuestamente desbloquear esta información. Ahora, ¿qué sucede? Que como las plataformas de criptomonedas son plataformas más, digamos así, son plataformas más anónimas, aunque hay que decir que no son totalmente anónimas, pero sí que permiten, facilitan el anonimato de las personas que están detrás de los monederos. Entonces, los atacantes se aprovechan de esta funcionalidad para pedir el rescate en criptomonedas. O sea, el atacante no pide el rescate a través de un banco ni un servicio financiero tradicional, sino precisamente le da al usuario una dirección virtual de una determinada criptomoneda para que el usuario, la víctima, le transfiera hacia allí los fondos. Y otro fenómeno que se produce en este caso son los malwares de cryptojacking. ¿Qué sucede? Que para mantener el ecosistema de las blockchain existen los llamados mineros. Los mineros no son más que los usuarios avanzados que se encargan de verificar las transacciones e ir construyendo la cadena de bloque. No voy a abordar técnicamente este aspecto porque si no me consumiría mucho tiempo, pero hay que decir que hay una competencia entre los mineros para ser ellos los que encuentren determinados valores por primera vez. Y por supuesto, el primero que lo encuentre es el que obtiene una recompensa de la red. En otras palabras, es el que obtiene criptomonedas por hacer su trabajo. Pueden existir 10 que estuvieron trabajando buscando los datos, pero el primero es el único que recibe la recompensa. Y por tanto, se han creado granjas de criptomonedas
que consumen incontables cantidades de energía eléctrica para procesar esos valores, porque la cuestión es llegar primero. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué han hecho los atacantes? Los atacantes dicen, bueno, si ya tenemos el vector de ataque de los malware, vamos a aprovechar y en lugar de cifrar la información, de eliminar ficheros o hacer otras, crear otros incidentes en los dispositivos de los usuarios, vamos entonces a tomar el dispositivo del usuario para minar criptomonedas para nosotros. Y así nosotros nos ahorramos todos los gastos eléctricos y es el usuario el que en su dispositivo empieza a minar criptomonedas sin que se dé cuenta. Y esto, por supuesto, ha hecho que haya surgido este nuevo tipo de malware y que afecta con mucha frecuencia a nivel global, ya que los atacantes están constantemente inyectando este tipo de malware para minar criptomonedas. Incluso existen scripts, o sea, existe a nivel de aplicación códigos que cuando usted visita determinadas páginas web, ya esa página web, cuando usted la visita, le descarga un script al navegador de su computadora y desde su computadora automáticamente empieza a minar criptomonedas. Entonces son esos casos cuando alguien entra a un portal, entra a un determinado sitio y de repente siente que el ventilador de su computadora, de su laptop, empieza a trabajar más fuerte, o es cuando alguien se conecta a los datos móviles o a la Wi-Fi en un parque y entonces ve que de repente cuando hace esa conexión el teléfono se le gasta la batería y trabaja más lento que cuando no está conectado. Y precisamente los atacantes lo que están haciendo es aprovechar los recursos, la energía de las víctimas para minar criptomonedas a su favor. Estos son aspectos que me parece muy interesante compartirlo porque no es solamente que el ecosistema está siendo atacado, sino también que el ecosistema está siendo usado para hacer estos incidentes. Y otro aspecto que no quería tratar de manera muy profunda en esta conferencia, pero sí quería mencionarlo, es el hecho de que se ha evidenciado como una amenaza cibernética el paradigma de la computación cuántica, ya que los criptoactivos, como su nombre lo indica, trabajan, su base está en la criptografía. Y la criptografía, como la conocemos en la actualidad, está siendo amenazada por el futuro desarrollo de las computadoras cuánticas, ya que se supone que en un plazo de máximo 10 años, el desarrollo de la computación cuántica permitirá que dispositivos de este tipo sean capaces de descifrar en un tiempo muy rápido todos los mecanismos criptográficos, la plataforma criptográfica que se usa en la actualidad. Y fíjense este memorando que fue publicado en el año 2022, donde el gobierno de Estados Unidos estaba alertando que en el contexto, en un futuro cuántico, es necesario mitigar los riesgos que pueden producirse por esta causa. Y fíjense qué contradicción, un desarrollo de la humanidad al mismo tiempo amenaza lo que es la seguridad de la información que tenemos hoy en el ciberespacio. Sin embargo, hay buenas noticias y es que ya los primeros algoritmos postcuánticos han sido desarrollados y fueron publicados en agosto del pasado año 2024. Y por supuesto, a partir de ahora van a surgir la adopción de muchos productos y servicios en ciberespacio, ya van a empezar a adoptar con más frecuencia estos nuevos algoritmos postcuánticos que van a permitir garantizar que cuando ya las computadoras cuánticas tengan suficiente capacidad de cómputo para descifrar la criptografía que hoy estamos usando, bueno, pues no sean capaces de hacerlo con el uso de estos algoritmos postcuánticos. Ahora, ¿cuáles son los factores y riesgos comunes que podemos decir que afectan y que están relacionados con todas estas amenazas? Bueno, en primer lugar, la falta de información y educación. Y ahí les pongo la foto de un niño con una laptop y no es casual. O sea, muchas veces
hay que decir que los usuarios se enfrentan a nuevas tecnologías, se enfrentan al uso de estas tecnologías sin una preparación, sin buscar información, sin conocimiento alguno de cuáles son las medidas más elementales para su uso. Y por supuesto, esto en un contexto de una tecnología emergente como son las criptomonedas, por supuesto que afecta de manera eh, definitoria todo lo que es el posible panorama de amenazas que pueden estar ocurriendo en estos momentos. Además, hay que decir que hay muchos usuarios que usan plataformas que no son confiables, se acercan a plataformas que hacen mucho marketing, hacen mucha publicidad, prometen ganancias grandes en un corto periodo de tiempo, pero realmente lo que hay por detrás son grupos de personas que no son confiables, que no son plataformas de verdad sustentadas en una base financiera y tecnológica firme. Además, el tema de la gestión deficiente de claves y contraseñas. ¿Cuántos de ustedes se saben la contraseña de sus perfiles de redes sociales, de sus accesos a diferentes servicios de Internet? Bueno, hay que decir que hoy por hoy la mejor forma de saber si una contraseña es inadecuada o no es confiable es si el usuario es capaz de recordarla. Yo les aseguro que no hay contraseña difícil, por muy difícil que sea para nosotros aprenderla, que los ataques que se están produciendo a través de botnet, que las botnets están compuestas por millones. Estamos hablando, algunas botnets han llegado a alcanzar 12, 15 millones de computadoras controladas por los atacantes. No podemos competir realmente en eso, no podemos competir contra las computadoras. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, usar programas específicos para gestionar las contraseñas que permitan, bajo determinadas claves de cifrado, garantizar que las contraseñas sean difíciles, sean robustas y no que muchas veces ocurre que los usuarios ponen la misma contraseña en diferentes servicios y asocian además el mismo correo a diferentes servicios y cuando ocurre un hackeo en diferentes servicios, entonces ya a partir de esa información los atacantes empiezan a comprobar con esa cuenta de correo y esa credencial y esa contraseña empiezan a comprobar si pueden autenticarse en el resto de las plataformas y muchas veces tienen, desafortunadamente, muchas veces tienen éxito. Por tanto, no podemos aprendernos las contraseñas de memoria. Tenemos que usar programas que generen contraseñas tan grandes y tan difíciles que ningún ser humano pueda saberlas, pero lo hacemos sobre todo para impedir que los ataques que se están produciendo en estos momentos de manera automatizada puedan tener éxito. Y por supuesto están los errores humanos y operativos. Desafortunadamente se repiten mucho las malas configuraciones en los permisos, errores de contratos inteligentes, fallos en la gestión de acceso e incluso a veces los mismos desarrolladores exponen de manera muy fácil el código con las contraseñas y de eso hay muchas noticias y desafortunadamente muchos incidentes que en los últimos tiempos están ocurriendo y estamos hablando de incidentes en empresas grandes, reconocidas, de las principales empresas a nivel internacional. Imagínense qué quedarán para las empresas pequeñas que a veces esos incidentes ocurren y yo diría casi siempre ocurren y no se promocionan, no salen en las noticias. Entonces es un panorama realmente que debemos tener en cuenta, que debemos tener esa preocupación siempre latente en el uso de las tecnologías. Y sin embargo les traigo una buena noticia. Y esa buena noticia quiero referirme a ella por esta información que fue publicada por el Foro Económico Mundial y se publicó en el año 2023. Y fíjense qué contundente el titular de esta información. Y ahí nos dice que las lagunas, las brechas en las habilidades de ciberseguridad es la real amenaza en ciberespacio y que precisamente debemos gestionarlo. O sea, nos está diciendo que los problemas no están fundamentalmente en el uso de las plataformas, en no disponer
de sistemas robustos. Sí los tenemos. ¿Cuál es el problema? En que muchas veces no sabemos cómo utilizarlos, en que muchas veces no conocemos cuáles son los pasos a seguir para el uso de estas tecnologías y mucho más de tecnologías como las criptomonedas que tienen un valor directo financiero por detrás y por supuesto que son un blanco muy valioso para los ciberatacantes. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que si somos capaces de superarnos, de estudiar, de transmitir la información que vayamos adquiriendo, esas competencias digitales, transmitírselas a los más pequeños, a los familiares, entonces vamos entre todos a garantizar tener un ciberespacio más seguro y por tanto que los usuarios hagan un uso más seguro de los criptoactivos en el momento de que puedan hacerlo. Por tanto, la educación continua es básica, garantizar también el uso de autenticación multifactor, uso de wallets fríos para grandes sumas. Esto sobre todo estaría asociado a determinados actores institucionales, porque como les digo, las wallets frías normalmente son dispositivos y cuestan sumas de dinero también. Garantizar que, por supuesto, las plataformas que utilicemos, verificarlas, ver cuál es el uso, las noticias, los comentarios de las personas de internet sobre esta, hacer una gestión segura de las claves, lo que le comentaba sobre el uso seguro de las contraseñas y por supuesto siempre, siempre desconfiar de cualquier mensaje que nos llegue, ya sea por SMS, ya sea por correo electrónico, ya sea por WhatsApp. Incluso estamos hablando de que muchas veces los atacantes comprometen usuarios que nosotros conocemos y estamos asociados a ellos en redes sociales digitales y después esos usuarios nos envían mensajes que parecen un poco misteriosos, visita este enlace, mira tu foto aquí y son mensajes un poco extraños. No podemos ni siquiera confiar en los mensajes de el perfil de alguien que nosotros conozcamos porque cuando demos clic en ese enlace, bueno, hay diferentes tipos de ataques como los ataques de Crossfire Forger y XSS y otros que permiten por ese simple clic entregar las credenciales de sesión de nuestras cuentas abiertas a los atacantes. Y bueno, en conclusión, debemos decir que las criptomonedas, la seguridad de las criptomonedas es un reto en constante evolución. No nos parece, a partir de lo que hemos podido evidenciar en las publicaciones y reportes a nivel internacional, no nos parece que este problema esté lejos de ser resuelto ni que haya una solución a corto plazo. Por tanto, hay que mantenerse constantemente alerta. El eslabón humano sigue siendo el eslabón más vulnerable. La concienciación y la prevención son tan importantes como las soluciones tecnológicas que se puedan aplicar para garantizar la protección de este ecosistema. Y por supuesto los invito, como he mencionado ya anteriormente, los invito a mantenerse informados, a darle seguimiento a estos elementos y sobre todo a aquellos que sean más interesantes a todos, porque hay que decir que tampoco podemos estar al tanto de todas las noticias y toda la información, pero sí podemos profundizar en aquellos servicios, aquellas plataformas que decidamos utilizar o que nos interese seguir para ver cómo se comporta la seguridad, no solamente en este momento, sino también lo que ha pasado anteriormente con ellas. Y bueno, debo decir que este panorama de amenazas cibernéticas lo he puesto con la convicción no de demonizar o decir que esta tecnología es mala, no, todo lo contrario. Yo me suscribo al pensamiento Martí que dijo que hay que prever y marchar con el mundo. La gloria no es de los que van para atrás, sino para adelante. Lo que por supuesto tenemos que estar informados y garantizar de que conozcamos todos estos riesgos. Bueno, ha sido un placer compartir esta conferencia con ustedes. Acá les comparto mi contacto en redes sociales, mensajería instantánea y correo electrónico. Y espero que esta corta conferencia le haya sido de interés y utilidad.
Muchas gracias.